¿Qué es la matriz extracelular amorfa? Proteoglicano, glucoproteína, glicosaminoglicano. Eso va a estar en gran abundancia en el tejido conectivo laxo. Entonces, ¿cuál es la función? Rellenar espacios. Aquí hay un vaso sanguíneo, acá hay otro, aquí hay capilares, y entre estos espacios va a haber entonces tejido conjuntivo con matriz extracelular, ¿ya? Que puede ser fibrilar, pero aquí en este conectivo laxo va a haber poco, y matriz extracelular no fibrilar, también llamado amorfo, ¿ya? Sustancias, glicoproteína, proteoglicano, complejos de proteoglicano, etc. Rellena espacio, está debajo de la piel. ¿En qué parte de la piel encontramos esto? ¿Cómo se llama lo que está debajo de la epidermis? Dermis. Lo que está debajo de la dermis lo vamos a llamar hipodermis. Alrededor de estos vasos sanguíneos, ¿ya? Vamos a encontrar todo este tejido conectivo. Vean eso, poca fibra, a diferencia del tejido conectivo denso, que tiene muchas fibras de colágeno, que esto de acá. Colágeno que es de tipo, ¿de qué tipo será el colágeno del tejido conectivo? Elástico. ¿Qué tipo de colágeno tiene el tejido conectivo? Colágeno 1, igual que el hueso, siempre es 1. Cuando hablamos de colágeno tipo 2 es cartílago. Cuando hablamos de colágeno 3 es el esqueleto de órganos macizos, fibras reticulares. Pero acá encontramos colágeno tipo 1. Pero mucho, ¿se fijan? Todo esto que está teñido intensamente de rosado con la eosina corresponde a fibras de colágeno de una manera muy desorganizada. Por lo tanto, es un tejido conectivo denso, irregular. No es como el tendón. Recuerden que el tendón era muy parejo, muy lineal, muy paralelo. Acá no. Tejido conectivo denso porque hay mucho colágeno, pero irregular. Entonces aquí hay pocas células, pero mucho colágeno. Y esto de acá es tendón. Tejido conectivo que está con los haces paralelos, uno al ladito del otro. ¿Y qué células serán estas? Porque aquí estamos viendo los núcleos de una célula. Fibroblasto o fibrocito. Fibrocito. Los libros dicen blasto, pero no es así, son citos. ¿Cómo sabemos que es cito? Porque el núcleo, ¿recuerdan cuando comparamos el fibrocito con el fibroblasto? Entonces el fibrocito tiene un núcleo más bien alargado y metabólicamente está bajo, ¿ya? Porque el tendón está formado, no necesita formar nuevo tendón. Su tendón que está uniendo el músculo con el hueso no está en crecimiento, en los niños sí, pero en el adulto no. Por lo tanto, estas células que son fibrocitos solamente mantienen la estabilidad del tejido. Si se daña, entran en actividad. Y ahí el fibrocito se podría transformar en fibroblasto para empezar a sintetizar nuevo colágeno, cuando hay una lesión deportiva, por ejemplo. Si se corta. Si se corta, ¿ya? Entonces el fibroblasto va a empezar a generar nuevo colágeno. Y este tejido conectivo de haces paralelos cordonal, que es el tendón, tiene vascularización, pero la regeneración es bastante deficiente, ¿no? Por eso las lesiones en los tendones demoran tanto en sanar. Esto también es un tejido conectivo denso, pero fíjense que aquí es de haces paralelos. Haces paralelos, esto va en este sentido longitudinal. Acá veo una fibra de colágeno, de otra fibra de colágeno, y acá estos puntos son como fibra de colágeno, son como un montón de lápices que fueron hacia usted y lo cortaron. Por lo tanto, corte transversal, muy bien, y esto longitudinal. Entonces van de manera paralela, unos van hacia usted y otros van en este sentido, ¿ya? Por lo tanto, se hace paralelo laminar, ¿ya? Varias láminas de fibras colágenas paralelas. ¿Y eso qué es, profe? Esto es esclerótica. He visto con fotografía electrónica de transmisión. La esclerótica, la parte blanca del ojo. ¿Pero colágeno 1? Siempre el colágeno 1. Si el colágeno 2, vamos a hablar del cartílago. ¿Ya? Aquí. Entonces, ambos tejidos que estamos observando acá es tejido conectivo denso. Pero fíjense acá ahora la diferencia que ya habíamos nombrado de manera muy irregular, muy desorganizada, muy desordenada. La diferencia es tejido conectivo compacto de haces paralelos, como es el tendón. Entonces ahí queda mucho más clara la diferencia. Ambos son densos, ¿ya? Pero este además, de ser denso, está compactado
y está de manera paralela, ¿ya? Como si fuera un cordón. ¿Ya? Tejido mesenquimático. Los tejidos mesenquimáticos dan origen a muchos tejidos dependiendo del medio ambiente en el que se encuentra, a la proteína en la que se encuentra. Y aquí encontramos esta célula mesenquimática. Células mesenquimáticas que están en el embrión y en algunos capilares en el adulto. Nosotros le agregamos a un grupo de odontólogos, un japonés de la Universidad de Chile, que puede originar dientes a partir de esto. ¿Ya? Entonces se le puede extraer célula mesenquimática de un capilar de un paciente, colocar un molde de un diente y hacer crecer esto con algunos factores morfogenéticos y originar dientes del mismo paciente e implantarlo. No va a haber rechazo en el mismo paciente. Eso es lo que viene en la odontología del futuro. En una década más. Células del tejido mucoso. ¿Dónde encontramos este tejido mucoso? Principalmente en el cordón umbilical. Aquí también hay células mesenquimáticas en el cordón umbilical que van a dar origen a otras células. Tejido cardíaco, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de estas células? Que son pluripotentes. Por lo tanto, una persona podría congelar el cordón umbilical de su bebé y el bebé cuando ahora cumpla 50 años y 50 años más y se infarte, esas células se congelan, se le colocan los polvitos mágicos, se diferencian en tejido cardíaco y se le coloca al mismo individuo un parche que va a ser funcional y va a ser un trasplante autólogo, de tal manera que un corazón que se infarta, tejido cardíaco nunca se recupera, muere la célula y no se producen nuevas células cardíacas, a diferencia de la musculatura del esqueleto, ¿cierto? Que se la corta y salen después por montón, ¿no? Como empieza a levantar pesas y tiene nuevos músculos. Corazón no ocurre eso. Se lesiona y muere la zona. Así de simple, pero la medicina del futuro podría descongelar esas células y eso ya se ha hecho bastante experimento y se obtiene. Incluso usted le coloca acá factores morfogenéticos y estas células se empiezan a enlazar y empieza ya a tener pulsación y todavía el microscopio latiendo. ¿Sí? ¿Por ahí iba a preguntar algo? ¿Eso que usted dice del cordón umbilical sirve solamente para el tejido cardíaco? Para todo lo que usted quiera. ¿Y eso no tiene relación con las células madres? Estas son células madres. Estas son células madres. Y lo bueno que esas son sus propias células de su hijo, pero 50% de su propia genética como padre o madre. Entonces, si usted en 30 años más se infarta, también les sirve. Entonces, no es solamente que está cuidando el futuro de su hijo, sino que está cuidando su propio futuro. ¿Ah? Si un padre de 30 años se infarta a los 60, la descongela. En 30 años más la tecnología en medicina va a estar mucho más Sí, pues avanzada. actualmente todavía no pueden hacer la diferenciación, o sea, para poder activarla. Pero esta célula en el laboratorio la podemos transformar. Actualmente existe el conocimiento y se han hecho mucha investigación y ya es bastante simple esto, muy simple. Se toma esta célula, se coloca en una placa Petri, se le coloca factores morfogenéticos, factores de crecimiento y ya los venden, los factores de crecimiento. Se venden por catálogo. Y usted le coloca esos factores de crecimiento con suero y esta célula se diferencia en hueso, tejido nervioso, lo que usted quiera. ¿Ya? Se diferencia. Pero ahora la tecnología está cómo implantar eso y que prenda en el propio individuo. Pero eso al cabo de 2 o 3 años esto va a andar muy rápido. ¿Y para qué vamos a hablar en 20, 30 años más? ¿Ya? Órganos. Que todavía no estaba muy avanzado porque cuando implantaban células madres aparecían tumores parenquimatosos. Sí, parenquimatosos. Tumores con dientes, con pelo, entonces Claro. no... Sí, sí. entonces... Pero ese profesor no es de la Chile, porque le dijo. Ah. No, que los primeros intentos... De hecho, era la profe. Los primeros intentos ocurrió eso, porque claro, usted puede originar de acá un tumor que se llama la mola. Y la mola es una masa de tejido que tiene un diente por acá, un mechón de pelo por acá, que tiene barba por acá, que tiene unos dientes por acá, y una cosa siniestra. Pero esos fueron los primeros intentos hasta que se empezaron a aislar los factores de crecimiento adecuados para originar un tejido u otro. O sea, sí avanzó la... Eso. Y es lo que estoy diciendo en un año más, es como los celulares.
En un año más va a ser otro cuento y ya va, a lo mejor lo vamos a estar viendo en la clínica Las Condes. Así de rápido. No es una broma, no le voy a decir eso a la profesora. Pero, La profesora es mi jefa, ¿no? sí. ¿La coordinadora? No, entonces dígale. Con lo mismo YouTube, cuando- ¿Ya? Fíjense que entonces encontramos células mesenquimáticas, ¿ya?, que tienen alto poder de diferenciación. ¿Ya? Como les contaba, ustedes le colocan los factores de crecimiento y puede originar el tejido que se le ocurre. Y eso, ya estoy hablando del tejido cardíaco, eso se obtuvo hace 5 años atrás. Y se vieron los experimentos donde usted lo veía con unos microscopios invertidos, donde el objetivo está acá arriba y apunta hacia abajo, hacia la placa, y se ve latiendo tejido cardíaco diferenciado a partir de esta célula. Célula mesenquimática. Estamos terminando ya, pero fíjense acá. Esto es lo que vieron ustedes en el práctico, ¿cierto? Sí. Vieron epidermis, que es un epitelio estratificado plano, queratinizado. Vieron el tejido conectivo, que era la dermis. Vieron esta zona que se introducía acá. ¿Esto cómo se llama esta zona? Papila dérmica. Eso es tejido conectivo laxo. Papila dérmica. Y esto de acá es el estrato reticular, que es tejido conectivo denso. Entonces, en la misma dermis, que es esto, encontramos los dos tipos de tejidos. Laxo, acá, donde hay vasos sanguíneos para nutrir al epitelio, y denso más profundo. ¿Ya? De tal manera que aquí encontramos también un folículo piloso, también lo vieron, Sí. porque esto se lo veían con un color medio café. ¿Sí? Y de repente el pelo saliendo acá, ¿cierto? Varios pelos. En algunos casos, en algunas placas aparecía la célula que conformaba la glándula holocrina, la glándula sebácea. ¿Ya? Glándula sebácea. Y aquí para abajo el tejido adiposo. Células que son uniloculares. Sí, esa no se vieron. Grasa blanca. Y uno combate tanto con esta grasa, ¿cierto?, con las dietas y todo eso. Pero esta grasa, el panículo adiposo, que, es tejido, que está subcutáneo, la hipodermis puede crecer y tener varios centímetros de grosor, de algunos milímetros a varios centímetros de grosor. La glándula sudorípara que aparece por ahí. Esta. Se fijan que un tubo, pero acá abajo está enrollado. Por lo tanto es una glándula tubular y enrollada. Simple, porque es único. Un único tubo enrollado. Sin ramificación. Sin ramificaciones. Entonces, glándula tubular, simple y enrollada. ¿Ya? Fibras reticulares ya lo estudiamos, solamente un repaso. Fibras reticulares que el colágeno tipo 3, que va a formar el esqueleto del órgano parenquimatoso, macizo. Eso quiere decir que no son tubulares. Y tenemos un riñón, un vaso, un hígado, una glándula como una suprarrenal, que no tiene lumen, ¿cierto? Es macizo. Pero estas células van a estar entonces ancladas a esta red, a este colágeno tipo 3. ¿Ya? ¿Alguna enfermedad? Esto lo van a ver con detalle. Yo no le pregunto la enfermedad en histología, pero como cultura general para fisiología y fisiopatología. El escorbuto. El escorbuto es deficiencia de vitamina C. La vitamina C es un cofactor enzimático o que activa alguna enzima para la producción de colágeno. Por ejemplo, el ligamento periodontal es puro colágeno. Si una persona tiene una carencia de vitamina C, se le caen los dientes, porque el acto masticatorio es traumático. Para que eso no sea traumático, tiene que haber un ligamento que ancle el diente con el hueso. Y ese ligamento en base a colágeno principalmente. Muy poca elastina, más bien el colágeno. Y si hay deficiencia de vitamina C, no se produce colágeno. Entonces, cuando venía Cristóbal Colón de España, venía viajando, ¿cierto? Demoraba 2 meses y medio en llegar. Ya, cuando venía la segunda semana se le acabó la fruta, la que le quedaba estaba podrida, oxidada, ya no tenía vitamina C. Llegaba a América con la mitad de los dientes, porque se le caían. Ya el ligamento periodontal se recambia cada 8 días. Y después de vuelta se le caía la otra mitad, porque eran viajes que demoraban casi 3 meses. Entonces, esa es la importancia de la vitamina C, ¿ya? Producción principalmente de colágeno. Obviamente esta vitamina es antioxidante, por lo tanto cuando ustedes están resfriados, su sistema inmune genera mucho oxígeno para destruir a la bacteria, mucha especie reactiva del oxígeno. Pero aparte de destruir a la bacteria, ustedes se sienten malísimos,
porque ese oxígeno altera sus músculos, sus nervios. ¿Cómo bloquean ese oxígeno? Con la vitamina C. Por eso se sienten un poquito mejor al tomar vitamina C. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? Usted dijo que, que los dientes reciben vitamina C. Claro, Sí. tiene el colágeno. O sea, perdón. Y por ejemplo, en el caso ¿Del Alzheimer? dice usted? no, pues, en el caso del tratamiento de conducto se supone que saca todo y ahí queda el diente regional. No, pero por ejemplo en el tratamiento de conducto usted lo que hace es, cuando si usted se dedica a la medicina dental y medicina veterinaria, va a romper un trocito de diente y va a sacar la pulpa entera con nervios, vasos sanguíneos, con todo, pero el ligamento está afuera y el ligamento está vascularizado, sigue nutriéndose, está por fuera. No, usted por ejemplo tiene el diente acá, vamos, un diente de conejo, y acá está el hueso alveolar, a ver, lo vamos a hacer más lindo. Ahí. Y aquí está el hueso alveolar, el hueso el alveolo. Pero aquí en verde está el ligamento periodontal. ¿Ya? Usted cuando hace un tratamiento de conducto y le quita la pulpa, ¿ya? Todo esto está vascularizado, hasta acá arriba. Y aquí sale una arteria para acá, sale una arteria para acá y se vasculariza, y entra el nervio y todo. Usted lo que hace es perfora esto, entra con un resorte y saca todo esto, entra con otro resorte y saca todo esto. Saca nervios, vasos sanguíneos, saca todo lo que está acá. Pero el ligamento que está aquí está siendo vascularizado por el hueso alveolar. Entonces no sufre nada y se queda intacto. No le pasa nada. Ahora si se le cayó el diente, este hueso alveolar es dependiente de la presencia de dientes. Por lo tanto se elimina este hueso alveolar y queda planito. Por eso ustedes cuando ven a los viejitos sin dientes, la mandíbula se empiezan a achicar, porque el hueso alveolar que está aquí es dependiente de la presencia. Entonces usted le coloca un tornillo de titanio y el hueso alveolar crece y mantiene la configuración. ¿Ya? ¿Alguna otra? ¿No? Pero buena esa sí, ¿eh? Buena. para matar la bacteria. Sí, radicales libres de oxígeno. Entonces, tomando vitamina C, se alivia un poco Claro, del exceso, porque las especies reactivas son muy buenas para eliminar a la bacteria que está al lado. Ya, pero eso, la vitamina C, no sé, ¿ayudaría contra ese proceso natural? En alta dosis, sí. En alta dosis, si usted se ¿Afectaría a la Claro. eliminación de la bacteria? Claro. Lo bueno que tiene la vitamina C es que su organismo solamente soporta 1 gramo de vitamina C diario. El exceso lo elimina por la orina, porque es hidrosoluble. Pero lo que tiene es que cuando hay una infección bacteriana, si la bacteria está aquí y el macrófago que estudiamos recién está acá, ¿ya? ¿Qué va a generar el macrófago para engullir esta bacteria? Va a generar un fagosoma que va a ser muy rico en agua oxigenada, en peróxido de hidrógeno, y que como producto se va a liberar oxígeno. Pero eso tiene que ocurrir aquí. Pero lamentablemente se escapa oxígeno, y mucho de estos oxígenos es radical libre. Y eso con la sangre les va a estar afectando todo el cuerpo. La vitamina C neutraliza esto. ¿Ya? Y si usted toma 2 gramos, al único que está haciendo rico es al farmacéutico, porque necesita 1 como máximo. Y exceso. No. Por eso el máximo que venden, ¿cierto? Son vitaminas C de cápsula de 1 gramo, eso es lo máximo que se vende. Y si se toma 2, está perdiendo plata. Y el resto Pero se sonríe. va. Cuando se habla de esa píldora, puede ser con el limón, Sí, lo importante es que sea vitamina C de cualquier tipo. ¿Ya? la naranja. Naranja, cualquier cosa natural, da igual. Pero tiene que ser hidrosoluble, porque si ustedes toman vitamina en exceso, que podría ser una vitamina E, que también es antioxidante, pero esta es lipofílica,
por lo tanto se almacena en el hígado. La vitamina A, que es el retinol que usamos para las cremitas, ¿cierto? También es antioxidante, pero es hepatotóxica en altas dosis. Entonces, usted, la mujer que está embarazada, no puede tomar ninguna vitamina por su cuenta. Tiene que preguntarle al médico porque a no ser que tengan estos conocimientos. Y ustedes de aquí terminando el semestre lo van a tener. Y el profesor de fisiología, si es bueno, ahí perfecto. Osteogénesis imperfecta, enfermedad genética, que produce deficiencia en la síntesis de colágeno 1. Ustedes han visto esto en el circo, por ejemplo, la mujer de goma, que en una cajita no más grande que estos cuadraditos que tenemos aquí abajo de 30 centímetros se mete. Eso no es solamente por entrenamiento, sino que es un defecto genético. ¿Ya? Ese es un síndrome. Claro. Y eso lo vamos a ver acá. Eso. ¿Ya? Síndrome de Ehlers-Danlos. El defecto genético, entonces, la síntesis de colágeno. ¿Ya? Por lo tanto, tienen una hiperlaxitud. Para lo otro voy a meter la foto de la mujer del circo mejor. Sí, más ilustrativa. Pero eso a la larga es dañino igual o No, un efecto? no. O sea, es una mutación. No. Una mutación puntual que en el fondo no va a tener ninguna implicancia clínica, sino que hiperlaxitud, porque el colágeno se forma estableciendo puentes. Y esa puente ustedes lo unen acá con sulfuro e hidrógeno. Y en estas personas no se forman estos puentes. ¿Ya? No se forman estos puentes. Profe, pero los niños, yo he visto varios casos, por ejemplo, mi sobrina, la mayoría cuando era chiquitita, se dobla los de... Claro, pero hay otra cosa. Lo que pasa es que si tenemos un hueso acá y tenemos otro hueso, en los niños tienen el espacio sinovial, bastante separado. En cambio, nosotros que estamos más viejos, ese espacio se reduce a casi tocarse. Pero siempre va a haber una almohadilla de cartílago acá y otra acá. Y el espacio sinovial es escaso. Por lo tanto, eso No hace tiene más rígido. cierto límite. Además, la cápsula en los adultos es bastante más estrecha. Los ligamentos también, por ejemplo, de la rodilla ya son más densos. Por lo tanto, no podemos hacer tanta elongación como en los niños. Los niños se caen y son como de goma. O sea, se dan vueltas, todo, y aquí no ha pasado nada. ¿Ya? En cambio nosotros no podemos deslizar fácilmente, el niño no. Eso, terminamos.